Muy buenas tardes, queridos televidentes, sean bienvenidos a una emisión más de su programa Vivencias. Hoy, como todos los lunes, vamos a tener un invitado, de hecho ya lo tuvimos, al señor comisario de familia, Juan David Agudelo. Él nos va a seguir contando un poquito más, nos va a dejar entrar, ya vamos para la adolescencia y lo que hace actualmente. Entonces ya saben, no se pierdan su programa Vivencias. Vivencias, ven y cuéntanos tu historia, es compartir y aprender. Vivencias, el programa que quiere la gente como tú. Mi niñez fue maravillosa, vengo de una familia conservadora de 10 hermanos, hay conmigo 10 hermanos, soy el menor de todos ellos, ya de los hombres. Vengo de una mamá maravillosa, soy de Ciudad Bolívar, ya hemos vivido siempre el 100% acá en Ciudad Bolívar, a pesar de que mi papá era un nómada. Mi papá viajaba de pueblo en pueblo y en cada pueblo le formaba en el vientre de mi madre un niño. Ya, entonces siempre teníamos esa idea de que en algún momento viajábamos, pero regresábamos nuevamente a Ciudad Bolívar. Y mi mamá siempre en ese crecimiento todos los días hay que salir adelante, hay que estudiar, sabemos que somos muy pobres, pero hay que luchar. Y en eso se nos fue yendo la niñez. Ya en medio del olor a café. Yo a los 6 añitos yo llegaba, Mónica, y me subía a una silla y entonces empezaba a hablarle allá como un político. Exacto. Ya, y en esos sueños estaba ahí, yo me creía el alcalde de la casa. Ya, ahí ya estaba marcando esa faceta humana y esa faceta de sueños que han estado siempre pendientes en mi vida y que algún día de la vida se deberán cumplir. Cuéntenos ya parte de la adolescencia. Ya nos contó la niñez, la primera comunión, toda esa parte. Ya cuéntenos cómo esa parte de la adolescencia, ya aquí en nuestro municipio. Mónica, sí, valioso retomar todos estos temas que de una u otra forma han sido muy importantes en la vida de Juan David, en la vida en el diario vivir de crecer en ese momento, con todas las dificultades y con todas las alegrías, porque creería que están marcadas más por muchas alegrías que se dieron y que se gestaron en ese proceso. Ya llegamos a Ciudad Bolívar, que ya no queríamos andar más, ya la arboleda pues ya era otra historia, ya era menos importante para nosotros porque logramos desde allí cultivar muchos sueños, ya esas caminadas a pie a la escuela, todo ese cuento ya había quedado muy atrás. Ya sigue esa otra temporada aquí en la escuela Raúl Vélez, donde inicio mis estudios, la antigua Raúl Vélez, ya hoy María Auxiliadora. Allí empieza a crecer, también seguíamos con las mismas dificultades, unas dificultades económicas enormes, los zapatos siguen siendo goticos, siguen siendo los del hermanito mayor, el que me antecedía en los hombres, pero maravilloso, era maravilloso, se seguía luchando. Teníamos una tiendita, el hermanito mío tenía una tienda en la cumbre, ya el granero del Sol. Me parece que llamaba el granero del Sol, en toda la cumbre, bajando hacia la calle Cuarta. Entonces él era conchudito, él me dejaba a mí a los 9 añitos, me dejaba cuidándolo mientras él se iba a enamorar por allá con su novia y sus cosas, y me dejaba a mí cuidando. Entonces, porque ha sido un espíritu de comerciante también dentro de todo este contexto de vida de Juan David, ha sido un espíritu de comerciante, le ha gustado el comercio, a mi papá le encantaba el comercio, mis tíos todos son comerciantes, personas muy dadas a eso. Y entonces por la mañana yo le cuidaba este negocio a él y por la tarde me iba a estudiar. Salgo de allí, ya de quinto de primaria, en ese contexto de la Raúl Vélez, entro a hacer esa parte de ser liceísta, inicia también ese contexto de ser liceísta. Ya mi mamá ve la necesidad de que yo trabaje, y entonces a los 11, 12 añitos me dice mi mamá, ya hablé con su tío Carlos y él le va a dar trabajo. Y inicia esa temporada que uno no hubiera querido, esa es la cosa, no hubiera querido, porque hoy nada menos le recalco a los papás, no, uno tiene que tener la oportunidad de ser niño, de manejar esa etapa de la niñez. Entonces creería que allí hace un cambio total de mi vida. ¿Por qué? Porque yo dejo esa parte de poder jugar, de poder divertirme, de estar en familia con todos mis hermanitos creciendo, y ya me toca empezar a estar en el colegio en las mañanas hasta las 12:30, 1 de la tarde, y en las tardes empezar a trabajar con el tío mío, que trabajaba inicialmente 2 o 3 horas mientras me encaminaba a lo que hoy es Ferretería de Carlos Agudelo.
y luego los días sábados y domingos. Entonces empieza todo ese camino de crecimiento, de colegio, de los amigos, de pocos amigos, porque el problema era el trabajo, el problema que no había tiempo de socializar. Me gustaba mucho ir a la Casa de la Cultura, sí, a leer en los ratos libres, en las tardes. Me encantaban las personas que me contaban historias, un aprendizaje grande en ese transcurso de trabajo con el tío, porque él lo hizo como unos papás. Lo recuerdo, lo que es a Berta Lucía y a Carlos, lo recuerdo como unos papás putativos que generaron en mi vida grandes cambios, grandes cosas importantísimas, hasta créame que cuando ya salí de allí ya me podía defender solito, ya empieza esa parte. Pero mire que esa es la ventaja, muy duro pues el hecho de empezar a trabajar tan joven, pero también es la ventaja, que también muy ligero aprenden a valerse por sí solos. Sí, pero le tengo que contar como en esa época las frustraciones, ¿cierto? Las frustraciones de trabajar, porque mientras los compañeritos podían estar haciendo las tareas juntos, en grupo, yo estaba trabajando, ¿cierto? Pero lo bonito completamente de todo este cuento era que se aprendía mucho. Allí en ese almacén, en el almacén, se aprendía mucho, personas completamente, el lenguaje que se hablaba, 0 palabras, una cantidad un modelo de vida, porque para mí eso representó la instancia o la permanencia allí dentro de esta ferretería. Me pareció muy valioso. Y se sigue creciendo, ya se sigue esa infancia maravillosa, esos 13 o 14 años, el enamoramiento, las niñas que me llamaban. La única vez que me han dicho bonito, ya ahorita ya no hay tiempo de nada de eso, Mónica, ya estos años ya no me dejan. Y entonces empieza otra etapa muy bonita, que es la que en algún momento logré, y es la de liderazgo en el colegio, ya que empiezo el último año de colegio, ser personero estudiantil, 1995. Eso fue una etapa que me marcó mucho, porque fue de esas etapas donde las personas reclamaban qué buen personero, donde llegué a sonar en Alfonso López, en La Arboleda, en todas partes sonó el comisario de ese momento. Entonces fue algo que me acabó de enriquecer en este proceso que se lleva de poder servirle a una comunidad. De allí ya sí llega una situación muy compleja, porque ya salgo de 11, se termina esa etapa de estudiante y ya sigue la etapa dura, que era de a seguir apoyando a mi familia, y empiezo a trabajar de lleno, de tiempo completo allí en la ferretería del tío. ¿Y los estudios? O sea, la universidad. No, ahí se frena el sueño. Se frena el sueño, porque hasta ese año de 1995 que ya salgo del colegio, ya pues normalmente cuando uno está estudiando siempre el sueño es hacer algo más, claro. Ya, pero cuando uno ve las dificultades de la casa, ya cuando uno ve esas dificultades tan marcadas, como les decía anteriormente, en medio de una familia muy pudiente, pero nosotros en medio de toda esa cantidad de dinero éramos pobres. Nosotros vivíamos escasamente de lo que nosotros mismos muchas veces producíamos, y de algunas ayudas que en algún momento pues la familia de corazón nos hacía. Se frenan los estudios, Mónica, ya empezamos esa etapa de tratar de apoyar a la casa. Mi papá ya en esos días, en el año 99, 98, un hombre demasiado enfermo, ya no habían posibilidades de más, se frena totalmente esos sueños. Se sigue ya pensando, ya era en empresario, ya era en algún momento ya en la cabeza tenía, bueno, ya yo llevo mucho tiempo con el tío, creo que las madrugadas maravillosas, él me enseñó un lema muy grande: si trabajamos en lo ajeno, cuando usted esté trabajando en lo propio, yo sé que lo vas a hacer mejor. Entonces, creería que él me enseñó ese lema de que uno lo que primero cuida es lo ajeno, ya, y luego cuida lo propio, y eso es real. Ya la persona que no sabe cuidar lo ajeno no cuida lo propio. Es verdad. Ya, eso me lo enseñó, me quedó muy claro en ese contexto, en ese camino de vida. Y se inicia un proceso de trabajo muy grande, un proceso de 6 de la mañana, 6:30 de la mañana hasta las 7 de la noche, ya con una hora de salida a almorzar, constante. Eso permaneció 5 o 6 años, 5 años más o menos en ese ritmo. Me sentía un poco agotado, me sentía un poco cansado. Y en algún momento pensé renunciar inclusive de eso, porque la vida se me convirtió en una rutina. Simplemente trabajo, casa, salía un momentico al parque, me alejé un poco de todo lo que era amigos y eso,
porque me gustaban mucho los vitrales, ir a jugar allá a billar, ya, con alambrito. Alambrito era uno de los que mantenía allá, pero nada, escasamente una gaseosa me tomaba allí durante la noche. Y no volví porque mi mamá una vez me dejó afuera, me cerró la puerta. Cuéntenos Ya, eso. esa parte era muy valiosa porque mi mamá, los hijos no le podían trasnochar. Ya, entonces, alguna vez eran las 12:30 de la noche y me dice mi mamá, si usted llega tardecito hoy, lo voy a dejar afuera. Ay, Dios Y entonces mi mamá no era solamente de palabras, sino de hechos, de concretar los hechos, ¿cierto? Y así pasó, yo le dije, bueno mamá, usted ahora y me deja afuera. Y me vine y me entretuve de esas cosas que me estaba yendo muy bien, porque estaba aprendiendo muy bien el tal billar este. Y me dieron como la 1 de la mañana, 1:30. Y me tocó sentarme hasta las 4 de la mañana en la acera que vivíamos al frente de la Casa de la Cultura. En esa subida ahí hasta las 4 de la mañana, mientras mi mamá de pronto se condolía. Y entonces salió, fue el hermano mayor. Ya. Y sí, ese fue el, venga pues, que es que usted no se puede quedar, pero no lo vuelva a hacer. Y ahí acabó como esa situación. Ya viene la otra parte que es lo difícil, ya lo cogía uno ese sentimiento ahí todavía en los sueños, aunque se tenían internos. Alguna vez le dije al tío, yo voy a denunciar porque me voy de policía. Ya, me voy de policía, yo tenía porque la idea en el año 95 era, el que no tenía plata, la única opción era ser policía. Sí. Ya, esa fue la opción del momento, por eso tantos muchachos de Bolívar son policías. Ya, muchos compañeros que tengo allí son policías debido a esas frustraciones, porque yo digo, no puedo hacer esto, entonces me voy a encaminar a esto, esto es la única oportunidad que tengo. Pues fue frustrada, eso fue frustrado porque él me dijo, lo primero que me dijo fue, es que en la familia no hay policías. Y yo le dije, tío, pero yo voy a ser el primero, ya, déselo por bien vencido, que yo voy a ser el primero. Ya, y listo, yo empiezo como a hacer todas las vueltas, todo. Eso fueron como, en ese momento fueron como 2 sueños marcados. Ese primero, que yo voy, hago las vueltas, voy hasta la Carlos Holguín y nada me salía. Ya después dije, me voy a regalar es para el ejército. Entonces hablé con... decidido, pues, totalmente a no quedarme en ese círculo vicioso del trabajo, simplemente de trabajar y de trabajar, sino que yo quería ver algo más, una luz diferente. Sí. En ese cuento no se me dieron, la Carlos Holguín no se me dio, ni siquiera teniendo un amigo directamente allí. Luego al ejército me fui, me metí a las filas del ejército, me metí a las filas del ejército en Río Negro, la hermanita mía me llevó. Recuerdo que me dijo, no Juan, usted no está para eso, porque yo era un culicaga, un cara de muchachito como de 13 años, ya teniendo ya como 17, 18, 19 años, y tampoco. Lo que no va a ser para la vida de uno, ¿cierto? Mire, entonces, ese sueño se quedó allí, nunca se logró, entonces ya sigue listo. Cuando menos pensó, un amor me iba a llevar para los Estados Unidos. Dígala. Resultó una enamorada mía que me iba a llevar para los Estados Unidos, que no sé qué, tampoco. Ya la visa no resultó, no, eso era una frustración enorme para todo lo que emprendía, ¿cierto? O sea, definitivamente... la derecha suya, todo era quien... Dios me tenía marcado como ese camino, sobre todo de otros sueños. Entonces ya viéndome así, yo le dije, en algún momento tenía unos compañeros, yo diario les decía a los compañeros de trabajo, yo voy a ser abogado y también voy a ser alcalde de este pueblo. Y todos me gozaban, ya todos me gozaban, ya todos eran el goce allí, ¿qué va hombre? ¿Usted qué va a hacer? Y entonces le dije al tío, ahí en una conversación un día miércoles, porque el día miércoles sí de pronto se hacía una pausa activa dentro del trabajo, y me dice, hombre, no, es que no todo el mundo puede ser profesional. Y yo le dije, eso me dolió un poco. Sí, eso me dolió un poco, ya, y en medio del amor que les tengo, ya, porque es un hombre dentro de una persona ya muy estructurada a ser un niño, ¿cierto? Cosas muy, muy como esas. Y yo le dije, yo me voy a demostrar a usted mismo, tío, que yo voy a ser abogado. Ya, y listo, hasta ahí no habían sueños. Ya luego de eso, empieza esa etapa ya de 19 años, me coge el amor, empieza a buscarme ya el amor, pero no ese amor que hoy le recalco tanto a los jóvenes, sino ese amor que va menos profundo y es más superficial, es que se ve bonita, es que está bonita, material, ¿cierto? Y empezamos a materializar la mente, ¿cierto? La razón, y ahí es donde nos equivocamos siempre. De igual forma, conozco a esa persona, hoy es la mamá de mi hija, yo tengo una niña de 17 años ya a punto de ir a la universidad, si Dios lo permite, pero empieza esa historia con esta persona,
Siempre le he dicho que a uno la vida le pasan cosas para aprender, para tratar de mirar el mundo diferente. Empieza esa situación, el tío se enoja mucho porque era una persona que ya tenía una vida formada, una vida que ya tenía otras responsabilidades, otros hijos. Se enoja absolutamente mucho. Yo sé que el tío, quizás en ese momento yo le hubiera pedido mucho a él que me hubiera canalizado eso diferente y me hubiera llamado y me hubiera dicho: Juan, mira, esto no es así, esto no me gustaría verte ahí. No lo tomé así. Entonces yo me fui amañando y ciertos sueños se perdieron. Ya simplemente era el sueño de que había que trabajar. Entonces es una partecita donde hay un clic en mi vida y me dedico solamente a eso, a trabajar. Cuando llega la noticia del embarazo de la niña, ya para mí una bendición. Juliana se llama Juliana, para mí es una bendición. Pero en medio de esas situaciones yo sentía que uno no se prepara para ser papá, pero sí en ese contexto uno tiene que ser responsable con uno mismo, y hoy recalco eso, que esa edad no es para tener hijos. Ya es una edad diferente, es una edad para soñar, una edad para construir los sueños propios, para después decir: estoy preparado para una relación, ¿cierto? Ahora sí, entonces se me llega como todo ese camino y entorpece, porque de una u otra manera me queda la frustración interna de que yo quería ser abogado. Yo quería, porque es una situación, como les había dicho en el contexto anterior, Mónica, que desde pequeñito, desde los 4 o 5 añitos en una silla dando discursos, en una silla hablando de derecho, eso no era gratis. Esa vena en lo jurídico y esa vena en lo político no ha sido gratis, eso lleva marca. Alguna vez Bill Cosby dijo: para poder triunfar, tu deseo de tener éxito debe ser mayor que tu miedo a fracasar. Entonces, esa frustración se me quedaba ahí. Algún momento le dije al tío: hombre, es como hacerle sentir de que yo no quería trabajar más allí, ya como con él, ya de cuenta de él. Entonces él monta un negocio que en este momento, en ese momento se llamaba El Gigante. Ese fue el famoso Gigante de Bolívar, que le debo grandes triunfos allí a ese negocio y a las personas que me compraban allí. Eso es la gratitud total con todas estas personas que siempre aportaron, las que compraban todo allí, que eran muchas personas. Fue un negocio exitoso. Entonces él lo inicia primero con un hermanito medio, ya yo sigo trabajando con él, otra frustración más, ya, porque era un hermanito que no trabajaba con nosotros. Ya yo llevaba una cantidad de tiempo de servirle a él, ¿cierto? Y yo le digo: venga, ¿cómo le montan un negocio a él y yo que le he servido tanto? ¿Cierto? Entonces me voy a la Biblia. Recuerda eso de los hermanos del hijo pródigo que se va y que luego vuelve y a él le dan lo mejor, ¿cierto? Yo me sentía como en ese capítulo de la Biblia. Yo me sentía, Mónica, como en ese capítulo de la Biblia, y de verdad que después lo entendía. ¿Cierto? Después lo entendía, yo después lo entendí. Luego que yo vi que con él no fueron capaces, una persona con dificultades enormes, no fueron capaces, entonces me propusieron. Yo me fui para Bogotá, fui a buscar un hermanito mío que teníamos perdido, Ángel, ya quizás en algún momento en Las Palmas, él por allá tuvo un amigo, Martín, ya, y él vivió en algún momento por ahí, por esos lados. Entonces me fui para Bogotá a buscarlos y por allá me quedé, y me dieron, yo estaba en un periodo de vacaciones con el tío, y me dieron como 3 o 4 días después de las vacaciones, porque yo no quería como regresar a lo mismo. Ya estaba como cansado. No había retomado nada, no había absolutamente nada, solamente trabajo, 1999 más o menos, solamente trabajo, no había otro sueño más que trabajar. En esos momentos, como te decía, montan El Gigante, no lo montan para mí, sino que lo montan para un hermanito. Entonces empieza y ya con el cuento pues de que estaba dentro de una relación, que había que responder por la niña, empieza pues como todo ese cuento de mi vida, que esa es una parte, como te digo, la niña es una bendición, pero hay momentos de la vida que solamente me enseñaron, los dejé ahí, los tengo marcados solamente como una enseñanza, porque no recuerdo más de allí, de eso. Me construyó en su momento, pero no hay asunto relevante más que de un aprendizaje forzoso. Pues lo tomo como un aprendizaje forzoso.
Entonces llega ese año me voy a buscar el hermano mío y decidido de que quizás ni de volver a trabajar ya, de presentar la denuncia y dedicarme como a otras cosas ya. Entonces en ese momento me dice el tío, le tengo una propuesta, hombre mira, está el gigante, pero yo como con ese, cierto, uno de joven como con chiquito, por allá, sí, como sí, con el corazón, como ahora sí pues, como que sí, ahora sí tal cosa. Ajá. Entonces yo ya llego y le digo, listo, no hay problema tío, pero yo no tengo plata. Me dijo, pero ahí tiene la moto. No tío, yo esa moto no la vendo porque esa moto para mí eso es como una hermana mía, eso es como el amor mío, el amor de mi vida, la GTO. Ya placa 98, eso para mí era todo en mi vida, ya, porque esa era otra etapa muy bonita. En el 98 la compré 0 kilómetros con un compañero y es una moto en compañía, imagínate, de lunes a miércoles y de miércoles a sábado la tenía el compañero, era el compañero de trabajo, ¿cierto? Mauricio, un hombre muy querido, lo recuerdo mucho. Eso, una sociedad de esa manera, yo no sabía ni cómo cómo logró. No podía hacer planes cuando usted tenía la moto. No podía sacar a las muchachas cuando tenía la bendita moto. Entonces yo siempre tiraba de que me tocara los miércoles, que era mi día de descanso. Ya, y en mi día de descanso sí me iba para Andes, para Jardín, ya el gomelo pues que con la moto bonita, porque donde llegaba con esa moto ahí mismo, eso paraba las miradas de muchas personas. Pero eso no era suficiente, ya me encamino a que tenía que haber alguna forma de cambio en mi vida. El tío me hace esa propuesta, cuando yo, tío, yo estoy en Bogotá, verdad Lucía, estoy en Bogotá, no he podido llegar, estoy acá, cuando llegue me presento. Listo, cuando me presenté, me propusieron de que me quedara con el gigante, que empezara a trabajar y que lo fuera pagando, ya. Y eso, bueno, sí, ya ahí cambia completamente todo el esquema. Y lo que yo te digo, de igual forma lo que pasa es que es la mirada que uno le da a estas cosas como al inicio, ¿cierto? Al inicio, y es no sentirme como el hijo pródigo ni nada de eso, sobre todo en el contexto del hermano mío, sino que ese es el contexto de la vida. La vida le marca a uno el camino por donde debe caminar, y es allí donde lo tenemos que caminar. De pronto cuando lo pusieron, el negocio, usted todavía no estaba preparado. Quizás es eso, la vida es eso, y ellos lo veían porque son personas muy estructuradas. Vuelvo y le repito, para mí Berta Lucía es una mamá putativa que me construyó, que me enseñó, que me regañó, que hizo cosas como una mamá para mí. Ese es el contexto que tengo de ellos dos. Son los dos tíos que con más amor recuerdo, la esposa del tío y el tío Carlos, los recuerdo con mucho amor. Y soy muchas veces hasta ingrato porque muchas veces el mismo trabajo no me permite ni siquiera saludarlos y eso, pero con mucho amor los recuerdo. Entonces en ese camino me dan esa oportunidad. Yo ya, para acabar de ajustar, allí trabajaba en un horario de 6:30 a 7 de la noche, y cojo un negocio con toda la disposición de salir adelante, de poder hacer cosas, ya, y allí me encierro más. Allí ya empieza un trabajo eso fue en el año 2000, empieza ese trabajo desde las 7 de la mañana y ya la hora de salida era las 11 o 12 de la noche. O sea, peor. Cierto, era peor, por lo que yo te decía ahorita. Yo asumí eso, yo lo hice, creo, espero no estar equivocado, ya, porque uno mismo no se puede lavar, pero lo hice con mucho amor donde el tío. Ya, siempre aprendí, sí señor, no señor. Ya, para mí no había, venga, es que está equivocado. Muchas veces lo hice así, el tío me daba una orden y yo, sabiendo de que eso no era así, le decía, listo tío, ya. Y entonces cuando ya no salía como él quería, yo le decía, hombre tío, yo lo pensé, no te lo quería decir, ¿cierto? Siempre, porque la intención no era superarlo a él ahí en ese contexto, sino aprender mucho de él, porque yo sabía que tenía mucho por enseñar. Luego empiezo como toda esa teoría allí de trabajo allí en la estación, rodeado como de ese mundo de los mecánicos, rodeado de personas que para mí son muy especiales, pero yo necesitaba sueños, yo necesitaba como avanzar más en el cuento. Me convierto en un hombre que trabajaba simplemente de día y noche, de la casa al trabajo, ya ni siquiera tiempo para mí mismo, me abandoné en mí mismo. Solamente construyendo en la mente plata, porque eso era el diario vivir mío. Yo llegué a construir un almacén que en esos momentos, en esos 3-4 años, o sea, del 2001 al 2004, ya logró que fuera un almacén completamente próspero, ya,
almacén donde se compraba chatarra, donde se compraba cobre, donde entonces vendía el cobre y la chatarra y con eso traía mercancía, con la mercancía volvía y compraba chatarra. Eso se volvió una plaza de mercado completamente, donde es un negocio redondo para mí que lo manejaba solo. Lo que ¿ya? no hubiera, en ese entonces era lo que no hubiera en el Gigante. Se lo conseguimos. No lo Ya, hizo, y ese era diario, que la bicicletica, que el niño me enseñaron eso, algo que le aprendí al tío. Me decían cuide mucho a los niños, atienda muy bien a los niños. Entonces yo todas esas tácticas de comercio las tenía, las he tenido, ¿cierto? Y las empleé ahí en ese contexto y fue los resultados exitosos. Ya fue un negocio que, como te digo, en el año 2004 yo ya no alcanzaba, ya me tocó ampliarme a otro local ahí enseguida, muchas cosas, pero se trabajaba muy grande, pero no me sentía frustrado. Pero ¿ya? no era lo que usted quería, estaba en lo que quería, del no todo. me llenaba, sabía que tenía una relación, que iba a la casa, que la niña iba creciendo, que quizás no le iba a faltar nada en el camino de la vida, ¿cierto? Porque estaba construyendo lo material, ya, porque muchas personas esas construcciones materiales las hacemos muy importantes, pero a mí eso en la cabeza nunca se me ha metido. Ya, yo prefiero construir sueños, yo prefiero de que esos sueños se hagan realidad. Entonces en algún momento ya esta relación empieza a flaquear, y conozco una persona que fue muy importante como en ese momento histórico en el año 2004, y era una amiga de un hermano mío. Ya mucha parte de la familia estaba en Medellín, ya unos estaban estudiando, mi mamá me permanecía muy conmigo. Entonces llega esa persona y en algún momento me dice, ¿por qué llegó a mi vida? No sé, por lo que llegan las personas a la vida de uno, muchas veces a destruirlo o a construirlo. Ya en ese momento fue algo muy importante porque llegó a construirlo. Ya una muchacha que la recuerdo mucho porque fue el paso más seguro, ya, o la persona que me despertó frente a los sueños y me dijo, usted lo puede hacer. O sea, ese ya, era el empujoncito que usted necesitaba. yo necesitaba a alguien porque ya una base económica la tenía. Ya se había logrado en una parte muy amplia cancelar el negocio, ya el negocio estaba libre, estaba surtido al 100%, ya se había iniciado con un negocio como de 11 millones de pesos, pero en enseres, ya, porque el surtido era poquito, el surtido no alcanzaba a llegar a 1 millón de pesos. Ya, y en ese momento, de cero, eso era enseres, que las vitrinas, que la herramienta, cierto, que era muy importante. Pero no era un almacén que yo pudiera decir, no, esto me sostiene aquí desde el primer día, no, había que hacer el Gigante. El Gigante se empezó a hacer y eso fue de nombre en Bolívar en ese momento que yo lo tuve. Entonces, yo digo, pasa esa etapa muy duro, trabajando chatarra, días de trasnocho en Medellín, trasnochaba hasta la 1 o 2 de la mañana, me levantaba a las 5 para poder viajar a Medellín y hacer todo este proceso de comercialización y venta de todo y volver a surtir. Llegaba a las 10 o 11 de la noche en un Renaultcito 4, ya que ese también lo tengo como una anécdota de mi vida maravillosa porque me varaba en todas partes, ya me iba para Medellín a darme varada, pero son cosas muy maravillosas porque en él se vivió muchas cosas. Ya empieza como, aparece esta persona en mi vida, empieza a llamarme constantemente, dele, venga, ¿y usted qué? ¿Cómo vas? Porque siempre le decía, no, yo quiero cambiar de vida. En algún momento viene y me trae la inscripción del primer semestre en la universidad. Yo le dije, venga, pero yo no, pero ¿cómo así? Venga, ¿usted acaso manda en mi vida? Pues, sí. Venga, ¿qué le está pasando? No, Juan David, es que usted tiene que ser abogado y usted necesita algo que lo mueva a construir ese sueño. Y esa persona hizo eso. Ya se vino de Medellín y me trajo toda la documentación de la universidad. Ya, y yo ya empiezo, no quiero estar en la otra relación, ya muchas veces me quedaba allí en el negocio, dele. Ya y yo le pedía, pues, total, y yo le pedía mucho a Dios que de una u otra manera terminara. La Virgencita, yo no sé cuántas veladorcitas le dije, no quiero más estar allí, yo quiero avanzar. Lo logré, se logra como todo ese proceso de universidad. Veo ese monstruo cuando voy, es la primera vez después de... ¿Cuántos años tenía 8 ya cuando años, retomó? imagínate, 24 años. Ah, bueno. Ya, pero no, porque es que no es lo mismo el comercio. Claro. Ya llevaba ya 8 años por fuera de las aulas de clase, sin tocar absolutamente nada. Entonces yo veía todo un monstruo encima de mí,
un claustro universitario de toda una cantidad de muchachos que venían en el proceso, Claro. ¿cierto? De muchachos y yo y otros dos compañeros éramos como los más viejitos del salón, pues, hablándolo en ese sentido. Entonces era como un monstruo que yo lo veía tan grande que yo decía, no voy a ser capaz, no voy a ser capaz. Entonces, de lunes a viernes, listo, inicio, primer semestre, pero me fui enamorando de ese cuento. Ya ahí sí le dije, esto es lo mío, Esa es una de las cosas importantes, que mire que ya para usted mí, tenía ese sueño. esto tiene que ser y yo le dije, más allá de demostrarme a mí mismo, también le voy a demostrar a esa otra persona que alguna vez me dijo que no era capaz de ser abogado, me voy a demostrar que sí se puede. Ya que los pobres sí podemos soñar, que los pobres sí podemos avanzar, que la pobreza es mental y que en este momento no puedo tener pobreza mental, sino que tengo que construir lo que yo quiero para mi vida. Y abandono una cantidad de cosas laborales, porque es que mi mundo se ha rodeado más en situaciones laborales. Yo no he sido el hombre ni pagandero, ni el hombre de mujeres, nada, esa parte no se construyó en mí, sino lo contrario, era de trabajar y trabajar y trabajar al estilo Vive, ya, pero no más. Entonces empieza esa etapa tan tenaz y lo duro, porque era el sacrificio que había que hacer con la hija, ¿cierto? Uno cuando tiene hijos y quiere hacer un sueño, ya los niños son una bendición, pero a uno se le vuelven cuando no tiene quien te lo cuide, cuando no tiene quien te aporte, cuando no tiene quien te diga, venga, no, váyase a estudiar tranquilo, que yo le voy a ir manteniendo a tu hija ahí a un lado. Pero no, de donde sea había que sacar la cuota alimentaria, como fuera había que sacarla, porque si no, para mí hoy hubiera sido un problema en el puesto que estoy demandado por alimentos, hubiera sido muy complicado, ¿cierto? Entonces empiezan esa etapa de esa universidad, ese primer semestre, me logro coronar ese primer semestre y yo digo, qué bendición, pero tocaba, como te digo, Mónica, muy duro, porque ya en las vacaciones, en vez de seguir en el contexto de estudio en la universidad, como hacían todos los amigos, ya los amigos se iban para Santa Fe de Antioquia para bandear y yo no podía, ya, y esas compañeras bien bonitas, ya un abanico de mujeres abogadas espectaculares, ya, y no se podía, porque yo decía, bueno, o es mi sueño, ya, es el trabajo, es el sueño que tengo de ser abogado, o es dedicarme a la parranda. No, primero hay un sueño, y ese sueño se llama universidad, y esa universidad es la que me va a formar como abogado. Yo necesito estar en eso. Entonces me tocaba venirme los días viernes, ya en el Renaultcito 4, que muchas veces cuando llegaba aquí, llegaba varado, pero era muy juicioso. Se varaba en la universidad cuando llegaba, ya, y se varaba cuando llegaba aquí a Bolívar, ¿cierto? Entonces esa partecita era hasta lo más de buena en ese 2005, 2006, que ya se empieza a avanzar en la universidad, se sigue con el negocio, empieza el negocio a bajarse, ¿cierto? Porque ya no estaba la figura de Juan David allí, ya estaba mi mamá, ya, pero no era lo mismo, porque mi mamá no trabajaba, yo sí construía todo absolutamente dentro de este almacén. Ya le paraba chapas, le hacía las llaves a los candados, toda la reparación de las bicicletas, todo en ese contexto del taller lo manejaba yo, entonces eso producía plata hasta por sospecha. Cuando yo me retiro empieza la decadencia y ya yo empiezo como, Dios, ¿y ya qué va a pasar acá? ¿Con qué voy a pagar el semestre? ¿Cierto? ¿Con qué va a pasar conmigo mismo? Y entonces, sin ninguna otra ayuda, ¿cierto? Porque no había ninguna ayuda adicional que me dijera, venga, que le vamos a aportar plata, no la había. Entonces, lo único era que el local era del tío mío, entonces el canon de arrendamiento muchas veces le pagaba 12 meses, ¿cierto? Porque yo llegaba en noviembre y me quedaba noviembre y diciembre, y parte de enero en las vacaciones trabajando las 24 horas para tratar de empezar a cancelar deudas. De desatrasarme con ese contexto. Entonces muchas veces el sacrificio con mi hija fue total. Ya muchas veces una llamada escasamente, ya no había más forma de poder hacer ciertas situaciones con ella. Ella fue una de las grandes sacrificadas en todo este contexto. Pero yo le decía ya todos los días, hija, estoy construyendo algo que es para ti, y hoy es el reflejo de eso. Ya ella hoy me dice, me menciona esa parte. Entonces, luego de eso, Mónica, ya llega el sexto semestre más o menos de la universidad, séptimo semestre. Ya casi. Ya empieza el ya casi, pero empiezan las preocupaciones.
Entonces ya yo llegaba y muchas veces lo que poco que me llevaba del almacén no me alcanzaba sino para los pasajes, por ejemplo. Ya la caminata desde Prado Centro hasta Colombia, ya no tenía con qué pagar el bus, ya me tocaba ir a pie a las 5 o 6 de la mañana y devolverme a las 9:30 y 10 de la noche para la casa. Muchas veces me tocó, en la universidad había un palito de naranja lima, y muchas veces el almuerzo fue una naranja lima. Ya no había para más. Y como la naranja lima casi que a nadie le gusta porque como sabe como maluquita cuando se está pelando, sí. Entonces eso como que mi Dios me decía, le voy a cuidar a la cosecha pues. le voy a cuidar a la cosecha. Entonces ya tocaba que yo todos los días tenía la naranjita al mediodía. Entonces fue un periodo muy bonito, pero fue un periodo de muchos sacrificios, conocí muchas personas bonitas, allí también tuve una novia muy espectacular, que me apoyó mucho en ese sentido también, pero son novias de universidad, que la novia del universitario no es la esposa del profesional, ese es el lema que hay en este cuento. Y ya 2010, esos ires y venires siempre, vaya, venga, en ese momento solamente se me dio como esa parte. Pero en algún momento me tocaba tomar la determinación y era muy sencilla. O usted se sigue viendo como mecánico, o usted empieza a formar y a mostrarle al pueblo y a concientizarse de que usted es profesional. Ya empieza esa otra lucha grande. Y yo decía, no, yo me tengo que mostrar como profesional. Yo no me puedo seguir mostrando porque si no van a quedar, no, pues ese que va a servir, es el mecánico, porque muchas veces escuché esa forma de las personas acabar con los pensamientos de los demás, ¿cierto? Y empiezo a retirarme casi que del todo del almacén, y ahí sí fue peor. Sí fue peor porque, vuelvo y te repito, ya ahí era más difícil el sostenimiento. A uno de los hermanitos míos le tocó en esos últimos semestres regalarme un semestre. Ya ellos estaban un poco más estructurados, me regalaron el semestre, pero me tocó en algún momento vivir en Medellín en una casa ajena, de familia, porque no había cómo. Entonces fue muy complicado y muchas personas muy queridas que aportaron, que a lo último su granito de arena sí lo lograron, y yo con la lucha, porque yo siempre no podía desfallecer. En algún momento sí me vi desfallecer. Yo dije... Precisamente eso le iba a preguntar, ¿llegó algún momento en el cual usted dijo, ya no más, tiro de no voy a ser capaz? Me dijo el hermanito mío, que también estaba terminando Derecho, venga, ¿por qué no coges 2 materias escasas? Y yo decía, porque yo no quiero terminar en 20 años. Yo no tenía la oportunidad y ahorita los profesionales tienen la oportunidad de coger y empezar a 2 materias o 3 materias, pero cuando termina uno en una universidad así, ¿cierto? Y yo no me podía dar ese lujo. ¿Por qué? Porque yo tenía que salir a producir. Yo tenía que salir a producir algo. Y ese sueño se llama universidad, y esa universidad es la que me va a formar como abogado. Yo necesito estar en eso. Tenía unos compañeros, yo diario les decía a los compañeros de trabajo, yo voy a ser abogado. Y también voy a ser alcalde de este pueblo. Y todos me gozaban. Queridos televidentes, llegamos al final de una emisión más de su programa Vivencias. La invitación es para el próximo lunes a las 6 de la tarde por su Canal 4. Vivencias, ven y cuéntanos tu historia. Es compartir y aprender. Vivencias, el programa que quiere la gente como tú.